Hola amigos, bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Laura Oliva y el día de hoy estaremos haciendo el wrap-up del mes de septiembre. Este mes de septiembre estuve leyendo en total 6 libros, fueron lecturas bastante amenas, pude cumplir con mi objetivo personal de leer un libro de autor boliviano, no cumplí con el clásico del mes, no me alcanzó el tiempo, también me topé con una lectura que no me terminó de convencer, pero bueno, en este video se los voy a estar mostrando y les voy a estar comentando mi experiencia con cada uno de estos libros. Uno de los libros que más me impactó leer este mes es Yo seré la última de Nadia Murad. Realmente es una lectura muy dura porque Nadia, mediante algo así como una autobiografía, nos cuenta justamente su historia de cautiverio y su lucha contra el Estado Islámico. Inicialmente ella nos hace una descripción general de su familia, una descripción de la religión a la que ella, su familia y su comunidad pertenecen. Ellos son yazidíes, que corresponde a una minoría religiosa existente en el Medio Oriente. A lo largo de su historia se ha demostrado que han sufrido de demasiadas hostigaciones por parte de otras religiones, por parte de otras etnias en esta parte del mundo. Aún así, han sobrevivido y se asentaron en tierras del noroeste de Irak. En esos momentos, las cosas en esta parte del mundo, en el ámbito político, no eran las mejores, estaban viviendo dictaduras y justamente el Estado, o mejor dicho, el ejército estadounidense empezó a intervenir. A pesar de que muchos pobladores los veían algo así como sus libertadores, la verdad es que las cosas no estaban cambiando. Lamentablemente, en el 2014 vemos nacer a uno de los grupos terroristas, a uno de los grupos extremistas más radicales de nuestra historia, y estoy hablando justamente del Estado Islámico. Tengo entendido que actualmente ya no se los denomina de esa forma, creo que ahora tienen el denominativo de Daesh o Daesh, porque justamente han demostrado que no llevan en alto el nombre de la religión a la cual ellos pertenecen, que es el Islam. Desde su año de nacimiento empezaron a ocupar territorios, bastantes territorios en Irak. Un día de la nada llegaron a la población de Nadia, a la población de Kocho, sitiaron el lugar, llevaron a los pobladores algo así como un colegio, los dividieron en hombres y mujeres, a todos los hombres los fusilaron, a las mujeres las dividieron por edades. Las más jóvenes fueron llevadas, fueron tratadas como sabillas, como esclavas sexuales. Entre ellas justamente estaba Nadia. Las cosas que tuvo que pasar, las descripciones que tenemos de todas las cosas que realmente pasaron con todas las mujeres es algo muy crudo, es algo muy cruel. Afortunadamente ella logra escapar, logra reencontrarse con su hermano mayor, quien al ver este hecho empieza de cierta forma a crear una red de tráfico de personas para salvar a mujeres, niños y niñas que estaban siendo secuestrados por el Estado Islámico. Inicialmente, la lucha que tiene Nadia era poder nombrar a lo que había sucedido como lo que fue, como un genocidio, ya que este denominativo permitía a las organizaciones mundiales tomar cartas en el asunto. Su lucha actual es poder llevar a los miembros del Estado Islámico ante la justicia para que paguen por los delitos cometidos. Este es un libro muy crudo, es un relato bastante cruel. Cuando lo terminé me quedé anonadada, no sabía qué pensar porque es muy duro pensar, creer que todavía en la actualidad muchas personas viven este tipo de hostigaciones por el simple hecho de creer tal vez en algo diferente a lo que otras personas creen. Tal vez desde nuestra posición no podemos hacer mucho, sin embargo considero que conocer la historia de Nadia y también darla a conocer sí nos permite plasmarnos en otras realidades y también aprender de ellas. Lo vuelvo a decir, este es un libro muy crudo, pero yo los invito a leerla. Creo que conocer la historia de Nadia en estos momentos sí es importante. Ella ganó el premio Nobel en el 2018. Si tienen la oportunidad, también los invito a ver su discurso, porque escuchar todo este relato de su propia boca es algo muy impactante y los invito a hacerlo. Nuevamente no tengo nada más que decir, más que tienen que leer este libro, se convierte en uno de mis favoritos por la crueldad y por la realidad que representa y nuevamente tienen que leerlo. Otro libro que estuve leyendo este mes es un libro que estaba ya en mi lista de pendientes hace mucho tiempo y estoy hablando de La lista de Schindler de Thomas Keneally. Es un poco difícil dar una descripción de este libro porque hay muchísimas cosas que podemos decir al respecto. Sin embargo, a grandes rasgos nos cuenta justamente la historia de Oskar Schindler, un judío que tuvo un papel muy importante en el Holocausto, ya que gracias a su astucia se pudieron salvar la vida de millones de judíos.
Inicialmente, el autor nos hace una descripción general de su vida familiar, de su aspecto físico y, por supuesto, de su personalidad. Porque de forma inicial, él jamás se le pasó por la cabeza el hecho de ayudar a los judíos. Su único objetivo era poder demostrarle a su padre la capacidad que tenía y, por supuesto, ser millonario. De hecho, era partidario justamente del partido nazi. Sin embargo, cuando empieza a ver que ciertas políticas iban en contra de los derechos de los judíos, empieza a tomar cartas en el asunto. Gracias a los contactos que tiene, o que crea, mejor dicho, con la Gestapo y con las SS, se hace de una de las fábricas más importantes, tal vez, la fábrica de esmaltados Emalia, justamente, y empieza a contratar a la mayor cantidad de judíos, ya que gracias a ese hecho se les otorgaba algo así como una credencial que de cierta forma los protegía. Estos relatos, o mejor dicho, esta historia en general está ambientada en Polonia, específicamente en las ciudades de Cracovia y en los campos de concentración de Plaszow, campos de concentración que estaban comandados por Amon Goth. Existe una relación entre Schindler y Goth, y gracias a esas relaciones que de cierta forma ambos tienen algo así como que prioridades. Claro está que con la astucia de Schindler empieza a beneficiar a bastantes judíos. Cuando ya se está acercando el fin de la guerra, cuando los alemanes ya están viendo que las cosas no les está saliendo bien, empiezan a desmantelar muchos campos de concentración y también fábricas. Entre ellos los campos de concentración de Plaszow. Muchos judíos son enviados a Auschwitz para de una vez deshacerse de ellos, y Schindler, con la astucia que tenía y con los contactos que tenía en la Gestapo, se hace de un nuevo terreno para hacer una reubicación de la fábrica. Es justamente en el momento en el que se crea la lista de Schindler. Si tú estabas en la lista, de cierta forma todavía podías mantener las esperanzas. Sin embargo, para que esto suceda, para que los judíos sean trasladados a la nueva fábrica, todavía siguen pasando un montón de cosas que realmente uno dice, ya, creo que es suficiente, no creo que pase más, pero siguen y siguen pasando. Es algo muy crudo, pero bueno, al final de cuentas sucedió. En este caso, ya cuando se acerca el término de la Guerra Mundial, prácticamente en 1945, es que Schindler tiene que escapar porque era un alemán, y en los años siguientes muchos alemanes lo empiezan a tratar como un terrorista, como un tal vez vendepatria, algo así como un amante de los judíos. Muchos denominativos que yo podría decir que no lo permitieron surgir, porque cada vez que él quería instaurar o quería construir una nueva fábrica, realmente le iba muy mal. Hasta el final de sus días, él vivió gracias a los donativos que se le otorgaba por parte de los judíos a los cuales había salvado. Se dice que salvó en total, o mejor dicho, en la lista estaban algo así como 1100 personas, 800 varones y 300 mujeres. Sin embargo, y estoy más que segura que esto es cierto, había muchas otras personas a las cuales logró salvar. Él fallece en 1974 y es enterrado en Jerusalén como agradecimiento a toda esa labor que realizó para poder salvar la vida de los judíos. Este es un libro, al igual que el anterior, realmente muy impactante. A pesar de estar catalogado tal vez como una novela, para mí el autor se tomó la tarea de realizar algo así como un ensayo, porque la cantidad de información que vamos a encontrar en este libro es muy impactante, es muy importante y también valiosa. Yo los invito a leerlo. Hay la película, si vieron la película, yo creo que este puede ser un muy buen complemento porque, bueno, de por sí la película es larga, creo que es de más de 3 horas. Sin embargo, estoy más que segura que, como sucede en la mayoría de los casos, no todas las cosas que nos encontramos en este libro están plasmadas en la película. Por lo tanto, los invito a leer este libro. Es verdad que tal vez si tú no estás familiarizado con este tema, con el Holocausto, en las primeras páginas puede ser un poco tedioso, un poco abrumador, porque el autor te introduce, te bombardea con información valiosa, lo vuelvo a mencionar. A mí particularmente me encanta este tema, yo lo disfruto, así que este libro se queda en mis favoritos y nuevamente los invito a leerlo, es algo muy interesante. Otro libro que estuve leyendo este mes es un libro que cuando lo finalicé me quedé demasiado asombrada y por eso dije tengo que hacerles su video de forma particular, y estoy hablando de Los días de la peste de Edmundo Paz Soldán. Justamente este libro pertenecería al libro que tengo que leer de autor boliviano. Yo ya estaba conociendo en el mes anterior a Edmundo Paz Soldán con Los vivos y los muertos, y este libro me quedé
estupefacta, me asombró demasiado porque nos cuenta mediante la visión de diferentes personajes lo que normalmente sucede en la casona. La casona es algo así como una prisión. Bueno, no es algo como una prisión, es una prisión que está ubicada en los confines. Como bien les decía, mediante la visión de diferentes personajes vamos a ver cómo está conformada, quiénes son los capos, se podría decir, cuál es la relación que existe entre los policías y los prisioneros, porque se dibuja bastante bien respecto de las cárceles o del esquema que tenemos de las cárceles de Latinoamérica. Es un relato muy interesante. Y justamente el conflicto empieza porque el presidente del pueblo, conjuntamente el juez, que es algo así como su asesor, y el gobernador de la cárcel, se unen para tratar de debilitar al opositor porque se avecinan las elecciones. Para este hecho, de cierta forma puedo decir que no toman las mejores decisiones porque empiezan a imponer cosas tal vez no muy buenas, entre ellas prohíben el culto al cual sigue tanto el pueblo como la casona como tal. Este culto está relacionado con una deidad a la cual ellos denominan como Maestrella o la Innombrable. Es un culto que evoca el sentimiento de la venganza. A medida que avanzamos en el libro nos damos cuenta que es un sentimiento que se va haciendo bastante común dentro de los prisioneros. Obviamente esta prohibición empieza a generar de cierta forma un motín. Hay una lucha de poderes, se podría decir, entre la policía, entre los prisioneros. Las cosas se tornan muy complejas y a la par vivimos la aparición de una posible epidemia, una peste que está infectando a los prisioneros, que cuando se empieza a ver que ciertos síntomas se van siendo comunes, que los primeros infectados fallecen, realmente se vive un montón de cosas muy complejas, muy complicadas para todos los prisioneros, para los policías, para los médicos. O sea, es un esquema bastante conflictivo el que nos dibuja en este libro, El Mundo Paz Soldán. Es un libro que me impactó porque es como que una mezcla de lo político, lo social, lo cultural, y a ello añadimos la ficción apocalíptica porque estamos hablando de una peste, porque muchas descripciones que vamos a encontrar en este libro, la verdad es que creo que sí pasaron o inclusive todavía están pasando en las cárceles de Latinoamérica. Yo los invito a leer este libro. Tal vez puedo decir que no es el mejor libro para empezar con El Mundo Paz Soldán porque es un poco complejo la forma en la que escribe. Al menos en las primeras páginas puede ser un poco abrumador porque te bombardea con información que tal vez llega un momento en el que te es tediosa entenderlo, pero es verdad que a medida que vas avanzando todas las cuestionantes que pudieran haber surgido se resuelven. Es algo que particularmente agradezco. También tiene una característica muy similar, para que me entiendan, a José Saramago en el tema de la prosa, en la forma en la que escribe, mejor dicho, el tema de los diálogos, obviando ciertos signos de puntuación. Y a ello añadimos el lenguaje coloquial, por lo tanto puede ser un poco tedioso seguirle al hilo porque hay momentos en los que el relato está contado en primera persona, otros en los que están contados en tercera persona y por lo tanto hay como que una mezcla de cosas que puede ser un poco difíciles de entender. Aún así es un libro formidable, yo les aconsejo, si tienen la oportunidad de encontrar este libro, de leerlo, es de 5 estrellas, yo les aconsejo, es bastante ameno y pues nada, tienen que leerlo. Otro de los libros que estuve leyendo este mes complementa muy bien a uno anterior que justamente es La Lista de Schindler y estoy hablando de El chico sobre la caja de madera de Leon Leyson. Estas son las memorias del sobreviviente más joven de La Lista de Schindler, por eso les digo que complementa bastante bien. Esta es una autobiografía en la que Leyson nos introduce a su vida. Cuando él tiene 9 años aproximadamente, vive en el norte de Polonia en un pueblo llamado Nareuka. Gracias al nuevo trabajo de su padre se trasladan a Cracovia donde empiezan a vivir las nuevas políticas nazi, políticas que inicialmente él como niño no entiende. Ya en ese momento se decía que por ciudad solamente tiene que haber cierto número de judíos, así que planeaban de cierta forma trasladarse nuevamente a su pueblo. Sin embargo, por el trabajo de su padre decidieron quedarse con él. Después de ese hecho se los traslada a un gueto, guetos específicos de judíos. Después se desmantelan estos guetos y son trasladados ya a los campos de concentración. En ese momento tanto Leyson como su madre estaban en el limbo porque no sabían qué iba a pasar con sus vidas, no estaban trabajando ni nada por el estilo, así que no tenían de cierta forma una protección. El único que tenía la protección era su padre porque ya trabajaba para Schindler. En esos momentos ya se rumoreaba el hecho de que los alemanes estaban perdiendo la guerra.
noticias bastante agradables. Su padre logra introducir tanto a su madre como a Layson a la lista de Schindler para poder protegerlos, para poder salvarlos. Aún así, antes de ser enviados a la nueva reubicación de la fábrica Emalia, su madre es llevada a los campos de concentración de Auschwitz y él es llevado a los campos de concentración de Gross-Rosen. Ambos viven situaciones muy complejas, aún así logran reencontrarse y son refugiados en Estados Unidos. Tratan de cierta forma de empezar una nueva vida, aún así las cosas todavía son un poco complejas y no es hasta que salió la película de la lista de Schindler dirigida por Steven Spielberg, justamente cuando él se arma de valor para contar su historia, para escribir este libro. Realmente, al igual que muchas otras historias, es una historia cruda, es una historia que te plasma en otra realidad. Es algo muy interesante porque en este libro Layson nos da una reflexión que nos dice que la historia se repite pero en diferentes contextos. Él nos cuenta una anécdota que vivió en Estados Unidos justamente. A él le encantaba sentarse en la parte de atrás de los autobuses y cuando lo hacía siempre venía el conductor a decirle que por favor se sentara adelante porque esos asientos estaban destinados a personas de raza negra. De esta forma, él nos menciona que es importante aprender de cosas que suceden en el pasado. Yo les aconsejo leer este libro. No es necesario que lean la lista de Schindler ni nada por el estilo. Si tienen la oportunidad, ambos se complementan bien, pero aún así, si lo leen solamente este libro, no hay ningún problema, lo van a entender perfectamente y nuevamente les aconsejo leerlo. Otro de los libros que estuve leyendo este mes es la tercera parte de la trilogía de la materia oscura. Ya con este libro termino esta trilogía y estoy hablando del Catalejo lacado de Philip Pullman. Ya les hablé en un video anterior de la trilogía de forma general. Esa es la tercera parte, con esto ya nos despedimos. La verdad es que debo decir que no me terminó de convencer. Hubieron muchas situaciones que se resolvieron demasiado rápido. No me terminó de gustar porque considero que ciertas páginas que se destinaron tal vez para describir cosas no tan importantes dentro de la saga pudieron haberse destinado para explicar la temática de forma general. Aún así considero que es una muy buena saga, así que si tienen la oportunidad de leerlo, háganlo. Es muy interesante ciertas reflexiones que tenemos. El final también de este libro es bastante emotivo porque nos despedimos de ciertos personajes. En este caso me quedo con tres, con Lyra, con Serafina Pelaca y con Jorek Barlson. Para mí son los mejores de esta saga y no tengo nada más que decir, más que invitaros a leer esta trilogía y que de cierta forma me acompañen en muchas cuestiones que hasta la fecha tengo guardadas en mi cabeza, pero bueno, a veces sucede. En este caso me sucedió, no me terminó de convencer, lo vuelvo a decir, aún así considero que es una buena saga. Y por último, el último libro que les estaré mostrando en este video es Pasiones de Rosa Montero. Esta es una recopilación de diferentes ensayos que escribió la autora en un periódico. Cada uno de ellos, como dice su premisa, nos relata los amores y desamores que han marcado la historia. Cada uno de ellos es bastante particular. Si bien son cortos, deben tener como 10 páginas aproximadamente cada uno de ellos. Yo creo que te dejan picado para que tú vayas a investigar más si es que estás interesado. En este libro vamos a encontrar descripciones, biografías de personajes que conocemos tal vez de cultura general y más allá de ello creo que te muestra el hecho de que hay que saber de quién rodearnos. Hay personas que nos pueden ayudar, hay personas que nos pueden destruir y es muy importante también tomar en cuenta las relaciones que creamos a nuestro alrededor. Realmente es un libro de 5 estrellas, yo lo disfruté bastante, los invito a leerlo. Es un libro que les va a asombrar ciertos detalles que vamos a encontrar. Vamos a encontrar muchos escritores como Lewis Carroll, que es una historia bastante bizarra. También la de León Tolstoy, la de Oscar Wilde. También tenemos la de Eva Perón en el ámbito político. También tenemos personajes de la historia como los Borgia, Marco Antonio y Cleopatra. También tenemos Hernán Cortés. O sea, muchos personajes muy interesantes. Yo les aconsejo leer este libro. Es de 5 estrellas, lo vuelvo a decir. Es bastante ameno y estoy más que segura que lo van a disfrutar así como yo. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. La verdad es que me quedo con un muy buen sabor de boca con cada una de las experiencias que tuve este mes, con cada uno de los libros. Espero que les haya gustado, que tengan un muy bonito día, que tengan muy buenas lecturas. ¡Chao!